Los peruanos triunfan en Europa. Vargas en el Barcelona, Farfán en el Madrid, Polo en el Arsenal. Los peruanos dominan el mundo. Esto sería lo que te diría si todos estos fichajes hubieran sucedido. Pero no es de que yo me los he inventado o que han salido de mi cabeza, sino que todos en algún momento han sido realidad, se podría decir. La prensa escrita es uno de los medios de comunicación más antiguos que siempre se han caracterizado por contar los sucesos que están aconteciendo en el país. Hay muchos periódicos, pero si queremos hablar de diarios deportivos o futbolísticos, hay uno que destaca entre todos, el Depor, con sus creativas e inusuales portadas que quedaron impregnadas en miles de peruanos que las leían diariamente. Ahora, ¿qué pasaría si juntamos un periódico deportivo que llama la atención por sus portadas y los fichajes que te mencioné al comienzo? Pues salen algunas de las portadas más increíbles que se han visto. Hola, soy Alejandro y en el video de hoy te quiero hablar de algunas de esas portadas míticas que todos recordaremos. Así que empecemos con el video. ¿Quién no ha leído el Depor cuando era chico? ¿Quién no se ilusionó con alguna de sus portadas, diciendo que su jugador favorito iría a uno de los clubes más importantes de Europa? Me acuerdo aquellas épocas escolares donde uno temprano, antes de ir al colegio, compraba su pan y de pasada compraba su periódico. Llegabas al colegio y ahí, en lugar de prestar atención a la clase, te ponías a leer el Depor. Todo para después rellenar el crucigrama que aparecía en la parte de atrás. Ahora, el Depor siempre destacó por sus portadas, las cuales eran muy llamativas y creativas. En esto hicieron bien su trabajo, captando la atención del usuario en el primer golpe. Nosotros, los que alguna vez leímos este periódico en físico, siempre quedará en nuestro recuerdo cómo en ocasiones salía una portada en la cual se encontraba el jugador peruano del momento con el uniforme de algún club importante de Europa. Todo esto diciendo que este equipo estaba a nada de fichar al crack peruano del momento. Ya uno como lector se comenzaba a imaginar a Vargas jugando al lado de Messi, algo que solo podía hacerse realidad en los videojuegos. Siendo honestos, estas portadas vendían y generaban ilusión en el hincha peruano, de ver cómo nuestros jugadores daban el salto a grandes equipos europeos. Pero la verdad, muchos se quedaron solo en la portada del periódico. Eso sí, el Depor es el más recordado, pero no era el único en soltar este tipo de portadas. También se encontraban el Íbero y el Bocón, clásicos de la cultura peruana. Comencemos por el que ya te mencioné antes, el Loco Vargas. Todos lo recordamos jugando en el Catania y la Fiorentina, además de asistir a Fano en el recordado gol contra Argentina en las eliminatorias para el Mundial del 2010. Debido a su gran nivel que estaba mostrando, ya los diarios deportivos lo estaban colocando como el próximo gran fichaje del Barcelona o del Arsenal de Inglaterra. Pero bueno, al final todos sabemos cómo acabó la historia. Terminó jugando en otros equipos de media tabla de Europa para finalmente regresar a jugar en Universitario. Farfán es uno de los futbolistas peruanos que mejor carrera en Europa hizo. Jugó en el PSV de Holanda, en donde le abrió las puertas a otros jugadores peruanos, y en el recordado Schalke 04 que llegó a semifinales de Champions. Pero cuando se estaba acabando su contrato en el Schalke 04, mucho se decía que equipos como la Juventus o el Real Madrid estaban tras los pasos de Farfán. O también el Inter de Milán, en donde se decía que lo juntarían con Pizarro. Ninguno de estos sucedió, pero la carrera de Farfán en Europa ya muchos quisieran haberla tenido. En su momento, una de las jóvenes promesas salidas de las divisiones menores de Universitario de Deportes era Andy Polo. Se decía que grandes clubes de Europa estaban dispuestos a ficharlo. Y no era para menos, ya que había logrado ser campeón con Universitario de la Copa Libertadores Sub-20 en el 2011. Debido a todo esto, se decía que clubes como el Arsenal o el AC Milan querían ficharlo. Ya se le colocaba en portadas junto a Robinho, pronosticando la dupla que harían juntos. Al final, Polo sí llegó a Milán, pero al Inter de Milán. Ahí jugó en la filial y fue convocado al primer equipo una que otra vez. Todo para posteriormente ser prestado a varios equipos hasta que regresó a Perú para jugar en Universitario. Otro crack muy recordado de Universitario es Raúl Ruiz Díaz, quien también tiene una buena carrera en el extranjero, Latinoamérica y Estados Unidos, pero extranjero igual. Se le recuerda su paso por la Universidad de Chile, donde fue dirigido por Sampaoli, después jugando en Brasil, México y finalmente en el Seattle Sounders de Estados Unidos. Pero en 2013, cuando se encontraba jugando a gran nivel en Chile, surgió el rumor de que el Benfica de Portugal ya había concretado su fichaje, hecho que emocionó a muchos, pero al final no fue cierto. Y para cerrar, no es un fichaje de un peruano al extranjero, pero es una portada que muchos recuerdan. Forlán a Universitario, la llegada de un crack al fútbol peruano. ¿Cómo no iba a emocionar esta noticia al hincha de la U? Que un crack mundial, ganador del Balón de Oro del Mundial Sudáfrica 2010, venga a jugar al Perú. Esa no es noticia de todos los días. Mucho se comentaba esta noticia porque el en ese momento director deportivo universitario era Chemo del Solar, quien conocía a Forlán por su pasado en el Villarreal de España, en donde Forlán era el goleador del equipo y Chemo era entrenador de la filial. Como cuenta la historia, Forlán no jugó en Universitario, sino que terminó yéndose a jugar al Peñarol de Uruguay. Y bueno, estas son algunas de las tantas portadas que se le recuerdan a estos diarios deportivos. Muchas de estas buscan darle alguna ilusión al hincha y quizás otras solamente se hacen para vender el periódico del día.
Pero como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Muchas gracias por escucharme, me llamo Alejandro. Cuéntame en comentarios qué otra portada recuerdas. Suscríbete que se vienen nuevos videos. Nos vemos en la próxima.